predicación. Entonces, ustedes saben que este día estamos cerrando una serie de 3 sermones, la cual titulamos ¿Quién necesita la Navidad? ¿Verdad que sí? ¿Quién necesita la Navidad? La primera semana dijimos que la Navidad la necesitamos todos nosotros como personas. En la segunda semana hablamos de que la Navidad la necesitan todo el mundo. Y en esta tarde te voy a dejar un poquito en suspenso. Y te voy a decir más tarde quién también necesitaba la Navidad o a quién también le hacía falta la Navidad. La historia de la Navidad, hermano, la historia que vemos en el Nuevo Testamento y los detalles que rodean el nacimiento del Señor Jesucristo ya le hemos dicho, son extraordinarios, ¿verdad? Son increíbles. Especialmente son increíbles para los adultos que escuchan esta historia o la consideran seriamente por primera vez en sus vidas. Porque los acontecimientos que rodean el nacimiento de Jesús son bastante increíbles o inimaginables para ellos. Son imaginables porque hay cosas que simplemente nunca ocurren, nunca van a pasar. Cosas que son imposibles. Así que al leer esos relatos, es fácil pensar, sé que se supone que esto debe ser una historia o un mensaje de inspiración. La escena del pesebre y todo el tema de la Navidad, pero es una historia, si razonamos humanamente, simplemente imposible de creer. Pero como les hablaba la semana pasada, lo que hacía la historia de la Navidad creíble, convincente, es que la historia en su totalidad es extraordinaria. ¿Por qué? Porque si recordamos lo que hablamos la semana pasada, la historia de la Navidad no tuvo su comienzo con una pareja joven intentando decidir en dónde va a nacer el hijo que están esperando, sino que empezó muchos años atrás con una pareja entrada en edad, con una pareja mayor de edad, preguntándose, cuestionándose si alguna vez podrían ser padres de familia y tener hijos. La historia de la Navidad no inicia con una pareja joven tratando de entender cómo fue que quedaron embarazados o encinta sin haber tenido una relación íntima entre ellos, sino con una pareja ya entrada en años que está bastante segura de que nunca van a concebir un hijo. Y sin embargo, Dios se le aparece a este hombre llamado Abraham, 2000 años antes de la Navidad. Esta es la parte de la historia en que nos detenemos por un momento y decimos, ¿qué? 2000 años antes del nacimiento de Cristo, Dios le hizo una promesa increíble a Abraham en el libro de Génesis. Y la promesa era que todo el mundo sería bendecido a través de Abraham. La promesa era que Abraham iba a ser bendecido y que a quien él bendiciera, Dios iba a bendecir, y a quien él maldecía, Dios iba a maldecirlo. Y a través de él, el mundo entero también sería bendecido. Según el libro de Génesis, el mundo necesitaba ser bendecido. Así que Dios hizo una promesa imposible o extraordinaria. Porque el mundo necesitaba la Navidad. Pero resulta que no solo el mundo necesitaba la Navidad. Y esto es lo que vamos en esta tarde a desempacar el resto de nuestro tiempo que estamos aquí juntos. Aunque al principio va a sonar extraño, aunque después de que yo le diga esto, usted puede decir, hermano José, vaya y vea a un psicólogo porque creo que se está volviendo loco. Aunque esto parezca extraño, no solo nosotros necesitábamos la Navidad, no solo el mundo necesitaba la Navidad, sino que Dios también necesitaba la Navidad. Permítame intentarle explicar esto.
como padres de familia, ¿han tenido ustedes esa sensación o han pensado, y si no son padres, tus padres tuvieron este sentimiento, pensamiento, y es algo más o menos así? Ojalá mis hijos entendieran cuánto los amo. Ojalá mis hijos entendieran cuánto me importan. Seguramente mis hijos dejarían de pensar que me quedo despierto por las noches buscando maneras de hacerles la vida difícil. Ojalá pudieran escuchar lo que les pido y entenderlo dentro del contexto correcto, que en realidad lo que quiero es lo mejor para cada uno de ellos. Todos los padres de familia, hermano, han tenido esa conversación interna dentro de nosotros. Y cuando los padres intentan explicar cómo se sienten a sus hijos, normalmente son escuchados con indiferencia. Derraman su corazón entre sus hijos, pero estos no les prestan la más mínima importancia a lo que sus padres le dicen. ¿Ya terminaste, papá? ¿Ya me puedo ir? Entonces, como padre, piensas, si tan solo pudieran ver mis hijos con sus propios ojos y entender cómo los veo yo. Aparentemente, hermanos, nuestro Padre Celestial sintió lo mismo acerca de nosotros, porque a Dios le faltaba ser visto. Pero imagina lo difícil que fue esto. Imagínese esto. De por sí es bastante difícil cuando hablamos cara a cara con un joven de secundaria, o con un niño de primaria, o con un niño pequeño. Intentar que nos entiendan, que confíen en nosotros, que les convenzcamos de que realmente tenemos sus mejores intereses en mente. ¿Qué haces si eres Dios? ¿Qué haces si eres espíritu? ¿Qué haces si no eres tangible? Y si aparentemente mucha gente no te conoce. ¿Cómo se comunica Dios, el creador de los cielos y la tierra, hermanos? El Dios que es un espíritu. ¿Cómo te comunica y me comunica? ¿Cómo se siente respecto a sus hijos en un mundo material que solo busca o cree buscar su propio beneficio, pero le da la espalda a Dios? Y la respuesta, cómo en el mundo el Espíritu Dios comunica cuánto ama a este mundo y cuánto te ama a ti, es a través de la historia de la Navidad. Es por medio de la historia de la Navidad. Antes de su conversión, el apóstol Pablo odiaba, repudiaba a los cristianos, a Cristo. Así que si estás aquí el día de hoy y algunos de nosotros, porque somos cristianos, te caemos mal, deberías leer lo que escribió Pablo, porque él experimentó de primera mano cómo se siente eso. El apóstol Pablo experimentó, vivió en carne, cómo se siente odiar a Cristo, cómo se siente perseguir a su iglesia. Pero a diferencia tuya, él fue mucho más lejos que eso, porque él arrestó, él golpeó, él torturó y mató a verdaderos cristianos. Imagina, ¿qué harías tú si tuvieras este tipo de autoridad o este tipo de poder? Y Pablo tenía esa clase de autoridad y esa clase de poder. Pero después se convirtió en cristiano, se convirtió en un fiel seguidor del Señor Jesús. Él mismo testificó que era fariseo de fariseos, la pura crema innata religiosa. Esto significa que era un hombre altamente educado y un hombre brillante. Si no crees que es una persona altamente educada y brillante, solo lee el libro de Romanos, que es su carta a la iglesia en Roma. Una vez que Pablo se convirtió y se hizo seguidor de Jesús, empezó a ver las escrituras judías, que estudió toda su vida
de una forma diferente. Lo que Dios hizo en la vida de Pablo, eso es lo que hace Jesús en tu vida y mi vida. Le da una mejor perspectiva del mundo, incluso de tu propia vida. Así que Pablo mira hacia atrás a las escrituras judías, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, y las ve como un capullo. Reconoce que en esencia Dios estaba gestando algo nuevo que habría de irrumpir en el mundo. Y el Antiguo Testamento narra precisamente ese largo y profundo proceso de preparación divina. Como seguidor de Jesús tiene ese momento de wow, ahora entiendo. Santo Dios, esto es diferente. La historia es diferente a todo lo que me enseñaron, a todo lo que aprendí. Hay una nueva fase, algo que nadie se esperaba. Y así, en una carta que escribe a unos cristianos que viven en la provincia de Roma, dice esto: pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Cuando se cumplió el plazo, en otras palabras, cuando Dios tenía las cosas exactamente cómo y dónde Él las quería. Hablamos un poco de esto la semana pasada. Muchas cosas habían ya sucedido a través de la historia. Y Dios conocía de antemano que este era el tiempo apropiado para conseguir la total atención de todo el mundo entero. Con un imperio romano en expansión, con un imperio que tenía su propia lengua, el latín, que se convirtió en la lengua común en esa parte del mundo, lo que significaba que la comunicación era más posible y más fluida. Roma tenía también su propia gran comisión. La gran comisión del imperio romano era romanizar el mundo entero, con su sistema portuario y sus carreteras como nunca se habían visto en la historia hasta ese momento, que hacía que el transitar, hermanos, y el viajar por todo el imperio es accesible. Durante el imperio romano hubo una paz en una región de esta parte del mundo que nunca había experimentado la paz. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios actuó. Cuando el sistema de templo en Jerusalén para lidiar con los pecados falló y el dinero se convirtió en algo más importante que la santidad, Dios actuó. Cuando la corrupción sustituyó la compasión, cuando el sistema del templo seguía afirmando que Dios era importante, pero ya no estaban tan convencidos de que la gente lo era. Cuando habían exaltado lo sagrado del ritual, pero habían perdido de vista el valor de las personas a quienes esos rituales debían de servir. Cuando la pureza externa era más importante que la compasión. Cuando un imperio estaba siendo levantado basado en la violencia. Cuando Dios tenía todas estas cosas tal y como Él las quería. Pablo nos dice que Dios dio su siguiente paso. Dios envió a su Hijo. Cuando llegamos a esa parte de la historia en la que Él sabía, y esto es parte del punto que hace Pablo, que la historia esta no va a ser olvidada. La promesa de Dios a Abraham, hermanos, no había sido dejada en el olvido y nunca iba a ser borrada de la historia de la humanidad. No habría tantas cosas sucediendo como para imaginar que lo que ocurrió en ese pequeño rincón del mundo terminaría resonando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo. Pero aquí va la pregunta de hoy.
Porque esta es la gran pregunta sobre la Navidad. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que enviar Dios a alguien? ¿Por qué tuvo que enviar Dios a su Hijo? ¿Por qué vino Dios a nosotros envuelto, apiñado en un cuerpo humano? ¿Por qué no enviar simplemente un mensajero? Pero al seguir leyendo la escritura, la historia se complica aún más. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Así que la pregunta no es solo por qué Dios se manifestó en carne, sino por qué Dios decidió hacerlo envuelto en el cuerpo de un niño. Si es Dios, ¿por qué vino a este mundo como todos los demás a través del proceso del embarazo? ¿Por qué decidió Él mismo venir a nacer bajo la ley y no venir como la ley? Él no caminó por las páginas de la historia, hermano, diciendo, ahora que estoy aquí, todo va a cambiar. No, Él nació bajo la ley y vivió de acuerdo con la ley. Y luego Pablo nos cuenta, al mirar hacia atrás en las Escrituras y al ver su propia historia y al tomar en cuenta todo lo que le habían enseñado, ahora de pronto lo ve es como verdaderamente es. Es como si dijera, ahora me doy cuenta de lo que estaba pasando. Ahora entiendo el plan de Dios para toda la humanidad. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Por qué hizo esto? Con un propósito pero muy específico en mente. Y ese propósito muy específico era hacer lo que las leyes y las reglas no podían hacer. Ese propósito muy específico era hacer lo que los jueces y los profetas no podían hacer. Ese propósito muy específico era hacer lo que el exilio y el castigo que recibió Israel no podían hacer. Ese propósito muy específico era para hacer lo que ni siquiera el texto sagrado podría haber logrado por sí solo. Dios estaba dispuesto, hermanos, a hacer algo personal. Así que Él iba a hacer algo a través de una relación personal. Dios quería hacer algo por ti personalmente. Y un mensaje o un mensajero no podía lograr eso. Quería hacer algo personal. Así que Dios necesitaba establecer una relación, no por medio de muchos intermediarios, sino por medio de una relación directamente con tu persona. Y para lograr su objetivo, a Dios le hacía falta la Navidad. Dios necesitaba la Navidad. Y aquí en el siguiente versículo, en Gálatas 4:5, encontramos ese propósito muy específico, esta gran verdad y esta gran revelación para rescatar a los que estaban bajo la ley a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Dios quería mover no solo naciones, no solo tribus, no solo grupos de personas, sino a cada persona, a cada individuo, a una relación personal con Él. Y así, hermanos, en la Navidad, Dios dio el primer paso para eliminar todos los obstáculos que restringían nuestra comunión con Dios. Él eliminó todas las barreras, todos los límites. Eso era algo pero muy personal. Era algo tan personal para nuestro Dios que Él mismo vino personalmente a esta tierra.
Piensa en esto. ¿Cómo íbamos a saber entonces? ¿Cómo íbamos a saber dónde estábamos o dónde estaríamos parados con Dios si Dios no hubiera venido a estar con nosotros? Un mensaje, hermanos, no podía hacer eso. Una carta apostólica más no podía lograr eso. Otro profeta no podía hacer eso. Otro milagro no podía lograr eso. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios escenificó una demostración. Porque sabemos y Dios sabe que los hechos hablan más que las palabras. Tenía que ser una demostración que quedara documentada. Tenía que ser una demostración histórica en todo este planeta Tierra, para que pudiera documentarse de tal manera que durante siglos y miles de años la gente lo conociera. Piénsalo, esto es algo verdaderamente increíble. De hecho, si tú no crees en Dios, o si eres escéptico y no eres cristiano, o has desestimado todo esto, o te parece una historia, una fantasía, no quiero que pierdas de vista la seriedad y el peso histórico de la historia de la Navidad. La historia es esta, que hace 4,000 años Dios hizo una promesa que a través de la ascendencia de Abraham todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Y 2,000 años después, esa promesa tomó forma cuando nació el Señor Jesucristo. Y ahora fíjate bien, 2,000 años después del nacimiento de Jesús, seguimos hablando de este acontecimiento. Su impacto no se ha desvanecido, sino que es más fuerte que nunca y sigue marcando la historia de la humanidad. Amén. Ahora quiero que por un momento trates de pensar esto, que trates de imaginar todas las cosas que han ocurrido en la historia durante los últimos 2,000 años, la mayoría de los cuales no sabemos nada de nada. No puedes nombrar nombres, no puedes recordarte de fechas, no puedes darnos detalles. Muchas cosas importantes, hermanos, y significativas han ocurrido en la historia en los últimos 2,000 años, pero nunca se escribieron. Así que simplemente se desvanecieron. Y aún así piensa en esto. El nacimiento de un niño judío en un rincón olvidado del Imperio Romano terminó convirtiéndose en un hombre conocido y reconocido en todo el mundo hasta el día de hoy. Rey de reyes y Señor de señores. El nombre de Jesús, nombre que no hay más grande que ese nombre. Ahora todos lo conocen en esta tierra. Cuando se cumplió el plazo, como dice la escritura, en el tiempo y momento perfecto, cuando Dios supo que ese suceso no se perdería en las grietas de la historia del mundo, la Biblia dice que Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. ¿Y con qué propósito? Una vez más, para que no se nos olvide, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Amén. Tenía que ser una demostración que quedara documentada, y así fue como Dios pagó es nuestra deuda. Así que Pablo, cuando escribe su carta a los cristianos en Roma, una de las cartas más difíciles de entender, hermanos, y de las más estudiadas por los conocedores, que por cierto, déjame te digo esto, el simple hecho que hubiera cientos y cientos de cristianos viviendo en el corazón del Imperio Romano es una prueba fehaciente de que Jesús había resucitado entre los muertos. En pocos años, estos creyentes habían recibido a Jesús
como su Salvador, viviendo bajo el vil y malvado emperador Nerón. Pablo escribe en Romanos 5, 7 al 8 lo siguiente: difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero Dios nos lo demuestra. No solo nos los dijo, también nos lo demostró con hechos. ¿Y qué nos demuestra? Su tan grande amor por cada uno de nosotros. Y esto era lo que los profetas aludían en el Antiguo Testamento. Esto era lo que habrían presagiado hace muchos años atrás. Esto era lo que el texto sagrado anunciaba. Esto fue lo que en Jesús Dios demostró y documentó para todo el mundo. Versículo 8: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Es una afirmación increíble. Y déjame decirte por qué. Porque Pablo escribió esto en el tiempo presente, cuando todavía éramos pecadores. Leemos esto y pensamos, espera un momento, hermano José. Jesús murió hace mucho tiempo, antes de que yo naciera, mucho antes de que yo pecara. Pero cuando Pablo escribió esto, cuando él estaba escribiendo esto, como decimos en el norte de México, le cayó el 20. Se dio cuenta que para él esto era algo muy, pero muy personal. Mientras seguía pecando, mientras Pablo seguía resistiéndose, antes incluso de saber que Dios tenía un plan para Pablo, antes de saber que Dios envió a su Hijo al mundo, mientras Pablo era un gran pecador y perseguidor de la iglesia, Cristo murió por Pablo. Esto tuvo que ser algo abrumador para el apóstol, que emprendió una misión personal para deshacerse de la iglesia, para arrestar a los cristianos y para asesinarlos. Y él piensa para sí mismo, Dios ya sabía que eso era lo que yo iba a hacer. Dios conocía mi pasión. Dios sabía que sería un perseguidor de esa iglesia. Déjame decirte algo, hermano. Pablo amaba a Dios, pero no conocía a Dios. Dios sabía que iba a hacer todo esto en contra de él. Es como si pensara Pablo, todo esto contra su pueblo. Y mientras aún seguía siendo yo pecador, mientras eso seguía en mi corazón, Cristo murió por mí. La muerte de Jesús fue una demostración de cuánto Él nos ama a cada uno de nosotros. ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta tarde? Pero eso nos lleva a otra pregunta. Y quizás sea una pregunta que ya te has hecho antes, hermano. Y no estaba seguro de que siquiera podrías hacerla en voz alta. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Ya es bastante confuso que Dios llegara al mundo en un cuerpo de niño. Pero ¿por qué tuvo que morir Jesús? ¿Por qué una demostración pública tan violenta? ¿Por qué la sangre? ¿Por qué la cruz? ¿Por qué los clavos? ¿Por qué la corona de espinas? ¿Por qué nuestro Señor fue brutalmente golpeado? Todos hemos pensado esto antes. ¿Por qué Jesús no pudo simplemente pronunciar que todos eran perdonados?
¿Acaso no podría llevarlos a todos a un monte y decirles, bueno, antes de irme, les dejo una última cosa? Todos están perdonados, ahora tienen vida eterna, pueden ir al cielo cuando mueran, anúncialo a todo el mundo, hasta la vista, baby. ¿Por qué no simplemente hizo eso? Por un par de razones. Primero, hermano, nadie le habría creído. De hecho, en los evangelios, en varias ocasiones que Jesús realizaba un milagro y sanaba a alguien, frecuentemente Él le decía esto después de sanarlos: tus pecados también han sido perdonados. Y cuando los líderes religiosos escuchaban esto, hermano, perdían la cabeza, se volvían locos, no porque sanara a alguien, sino porque les decía que sus pecados eran perdonados. Le decía, no puedes perdonar pecados. Puedes perdonar a alguien que ha pecado contra ti, pero no puedes decirle a alguien, todos tus pecados contra quien han pecado son perdonados. Ningún simple mortal puede declarar que los pecados de otro son perdonados. Es imposible. Así que Jesús si simplemente hubiera dicho, todos tus pecados son perdonados, nadie le habría creído. No le creyeron cuando lo dijo. Nadie lo habría tomado en serio. Pero más importante aún, hermanos, y esta es la parte que no quiero que nos perdamos. Si no aprendiste nada en toda esta serie, no te pierdas esta parte. La razón por la que Jesús tuvo que venir envuelto en un cuerpo de niño, crecer entre nosotros, como uno de nosotros, morir de una muerte tan violenta y demostrarlo delante de tanta gente para que quedara documentado hasta el punto de que aún el día de hoy hablamos de él, es porque Dios, ¿estás listo?, es el autor de la vida. Dios es el autor de la vida. Y todavía estamos intentando, hermanos, aún con los avances científicos, entender la vida del cuerpo humano. La vida es complicada. La vida es difícil. Tu cuerpo es tan sofisticado. Tus células son más inteligentes que tu cerebro. Tu cuerpo funciona en maneras que ni siquiera entiendes. De hecho, durante generaciones en nuestros cuerpos pasaban cosas que no podíamos entender. Durante siglos no entendimos lo que son los gérmenes. Dios es el autor de la vida, hermanos, y el autor de tu vida. Y aquí está mi punto para este mensaje navideño. Y si te ofendes, cuando deshonras la fuente de vida, deshonras a Dios. Deshonrar la fuente de vida es una expresión de ingratitud. Y eso merece la privación de la vida. En otras palabras, tú le debes, yo le debemos a Dios nuestras vidas. Y nuestro desprecio por Dios, hermano, causó que perdiéramos nuestro derecho a la vida. Verás, cada día de tu vida y de la mía, deberíamos levantarnos y decir, gracias Dios por mi vida. Sea cual sea lo que me pidas que yo haga, mi respuesta va a ser que sí. Esa debería ser nuestra postura todos los días. Pero ¿con qué argumento le decimos que no al Dios que nos dio la vida? ¿Cómo voy a resistirme? Sin embargo, cada día todos nos resistimos. No elegimos el día que nacemos y probablemente tampoco elegiremos el día en que dejamos este mundo. Sin embargo, entre esos dos momentos milagrosos, entre ese intervalo sagrado en el que se nos concede la vida, nos atrevemos a levantar el puño contra Dios. Esto es un misterio profundo. Vivimos sostenidos por su gracia y aún así, con frecuencia,
nos rebelamos contra aquel que nos dio el aliento de vida. Y decimos que vamos a vivir a nuestra manera, que vamos a hacer lo que queramos hacer. Y merecemos perder el regalo que Dios nos ha dado, el regalo de vida. A ver, nuestros hermanos, si pueden, del equipo de alabanza, si pueden pasar aquí al frente. Tenemos una deuda, hermanos, con el dador de la vida, amén, que no podemos pagar. Le debemos a este dador de las vidas todas nuestras vidas. Romanos 5:8. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Todos merecemos pagar con lo más valioso que tenemos, nuestras vidas, porque le hemos fallado, porque le hemos faltado el respeto al dador de vida. Lo que me parece aún más asombroso es que después de la resurrección, Él envía a sus discípulos a Jerusalén y les dice: quédense ahí y esperen al Espíritu Santo. Pasaron unas semanas y entonces, en las mismas calles de Jerusalén, donde Jesús fue arrestado, sacado ante un tribunal corrupto, y donde fue crucificado, en presencia de esas mismas personas que orquestaron el arresto y la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, Pedro se pone de pie lleno del Espíritu Santo y los mira cara a cara y dice: ustedes rechazaron a ese santo y justo, refiriéndose a Jesús. Ustedes rechazaron a ese santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran un asesino. Cuando Jesús estaba siendo enjuiciado, Pilato les ofreció a esta gente liberar a Jesús. Pilato les ofreció perdonar la vida a Jesús, pero eran personas corruptas, eran hombres malos que eligieron mejor que dejar libre a otro prisionero. Eligieron a un asesino, eligieron a Barrabás, eligieron a alguien que había quitado la vida a alguien más, en lugar del hombre que vino a darles la vida. La gente quedó atónita, pero esta siguiente frase tuvo que haber parado a todos en seco. Mire esto. Pedro mira a los ojos de los hombres y mujeres que mandaron arrestar y a crucificar a Jesús y les dice: ustedes mataron al autor de la vida. Oh, pero Dios lo levantó de los muertos y nosotros somos testigos de ese hecho. Ustedes mataron al autor de la vida. El autor de la vida entregó su vida. Permitió que su creación lo matara. Dios envió a su hijo, hermano, a este mundo envuelto en un cuerpo de niño, para que creciera como nosotros
y entre nosotros para pagar la deuda que nosotros no podíamos pagar. Y por eso lo debemos. Por eso es que tú y yo le debemos nuestras vidas al autor y al dador de la vida. Dale un aplauso porque Él se lo merece. La muerte de Jesús demostró la magnitud, demostró nuestra ingratitud y la gravedad de nuestra ofensa. Porque ignoramos y tratamos sin consideración al autor de la vida. Porque hemos abusado de nuestro proveedor. Y por ende, hermanos, merecemos perder su suministro. Sí, la muerte de Jesús demuestra la magnitud de nuestra ingratitud y también demuestra la magnitud, ¿estás listo?, de su amor por cada uno de nosotros. Ahora, esto es importante. Ya voy a acabar. No puedes demostrar amor sin sacrificio. Es imposible. El amor debe demostrarse para ser conocido, ¿verdad que sí? Las palabras por sí solas nada valen. No me digas solo que me amas, demuéstramelo con tus hechos. No puedes demostrar amor sin sacrificio. Entonces, ¿cómo demuestra Dios que dice amar al mundo, amarte a ti? Escucha esto que te voy a decir. Nunca sabrás, hermano o hermana, joven, nunca sabrás realmente cuánto alguien te ama y cuánto tiene cuidado de ti hasta que veas con tus propios ojos lo que está dispuesto a sacrificar por ti. Porque las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Dios demostró su gran amor por ti mediante un grande y necesario sacrificio. Como dice Pablo en Romanos 7 y 8, difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Puede que estés dispuesto a dar tu vida por alguien a quien amas. Puede que puedas estar dispuesto a dar tu vida por alguien bueno o por alguien de gran valor para la sociedad. Si tú no lo sabías, nuestro pastor principal, él sirvió en el servicio como guardaespaldas del presidente Obama. Él estaba dispuesto a dar la vida por alguien importante. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. A Dios, hermano, le hacía falta la Navidad. Yo necesitaba la Navidad para documentar su amor a esta raza humana, a cada uno de nosotros que somos tan rebeldes. Porque si no, ¿cómo habríamos conocido? ¿Cómo habríamos entendido lo que significa Dios con nosotros? La Escritura dice una vez más, cuando se cumplió el plazo, cuando el Imperio Romano había preparado el terreno para la distribución del mensaje de salvación, cuando el sistema del templo para lidiar con los pecados se vino abajo y se volvió tan corrupto, la Biblia nos dice en Gálatas 4 y 5, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Cuando se cumplió el plazo, un carpintero judío se da cuenta que su prometida ha quedado encinta y que ese hijo no es suyo.
está tratando de ver cómo va a lidiar con eso. Quizás pensó, ¿y ahora qué hago? ¿La avergüenzo en público enfrente de todos? ¿O la protejo? ¿Miento? Y mientras todas esas cosas pasaban en su cabeza, la Biblia nos dice en Mateo lo siguiente: pero cuando él estaba considerando hacerlo, en otras palabras, cuando él estaba pensando dejarla en secreto, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Es el motivo de la Navidad, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solo le iba a perdonar los pecados, iba a salvar a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios mismo, hermano, estuvo presente en esa demostración de su amor por nosotros y la documentó para que 2000 años después todos supiéramos y entendiéramos lo que significa Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. El mundo necesitaba la Navidad. Nosotros también necesitábamos la Navidad. El mundo y también nosotros necesitábamos verlo para creerlo. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? ¿Por qué no reflexionamos por unos cuantos segundos? ¿Por qué no cierras tus ojos y reflexionas? ¿Dónde estás parado con Dios en este momento? ¿Dónde está tu vida en Dios en este momento? ¿Estás bien con Dios? ¿Aún no has querido nada con Él? ¿O continúas rechazando como la mayor parte del mundo? ¿Dónde estás parado con Dios en esta tarde? ¿Dónde estamos parados contigo, Señor? Voy a pedir al equipo de oración si pasa un momento al frente. Hermano, te voy a invitar. Este es el servicio de la Navidad de nuestra comunidad hispana. Pasa que oren por ti. No te quedes como llegaste, con tus cargas, con tus problemas, con tus enojos, con tu ira o con tu sufrimiento, No te quedes así. Oremos en este momento. Señor Jesús, te damos honra y gloria en esta tarde, Señor. Gracias por ese gran sacrificio, Padre. Gracias, Señor, porque pensaste en todos los detalles, porque no se te escapó ningún solo detalle, Señor. Porque esa promesa que le hiciste a Abraham, Señor, de que él iba a ser de bendición para todas las naciones, fue cumplida en Jesucristo. Fue cumplida, Señor, es en tu Hijo amado, Señor, que descendió del cielo, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, Señor. Que descendió del cielo, Señor, para perdonar nuestros pecados y para salvarnos de nuestros pecados. Que descendió del cielo para hacernos libres. Gracias, Jesús, por eso. Que podemos tener libertad en ti, Señor. Que podemos, Señor, venir confiadamente ante tu trono, Señor, de la gracia, alabarte, adorarte, agradecer tu nombre y exponerte también nuestras necesidades. Padre, en esta hora, que tu Espíritu Santo, Señor, le esté hablando a alguien en este lugar, Señor.
con tal claridad, Señor, que no haya duda que eres tú el que le está diciendo: ven, ven, ahora es tu día. Señor, por aquellos que están en enfermedad física, Señor, que tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, toque estos cuerpos enfermos, toque esas mentes enfermas, Señor. Oh, por tus llagas ya todos fuimos solos curados, Señor. Padre, en esta tarde, antes de despedirnos de este lugar, más no de tu presencia, Señor, te decimos que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, que no hay nadie como tú, que solo en ti hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, que solo tú eres el camino, que solo tú eres la verdad, que solo tú eres la vida, Señor. Te amamos y te adoramos. Bendice a tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Jesús de Nazaret. Paz, hermano, a que oren por usted en esta tarde.